al Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 7. Es donde terminamos la semana pasada. Vamos a continuar y terminar este capítulo ahora. Y vimos el Señor que los fariseos lo acusaron, ¿verdad?, sus discípulos, porque no se lavaban las manos antes de comer, ¿verdad? Y el Señor les dijo, no se preocupen por las manos, preocúpense por su corazón, que es donde está el problema, ¿verdad? El problema está en nuestro corazón, que muchas veces está sucio. ¿Qué importa lavarse las manos si el corazón está sucio? ¿De qué nos sirve, verdad? Nos vamos al infierno con manos limpias, pero corazón sucio. Es mejor limpiar el corazón, ¿verdad? Y ellos lo acusaban porque no obedecían las leyes hechas por los hombres. Y él les decía, ustedes hacen la palabra de Dios a un lado, enseñando las doctrinas de hombres, doctrinas que ellos habían inventado. Así es de que ahora vamos a ver un caso de una mujer llamada Sirofenicia, cananea, que viene al Señor pidiéndole un milagro, y el Señor la trata de una manera media rara, vamos a ver. Podríamos decir ruda, ¿verdad? Porque el Señor le dice cosas que se nos va a hacer difíciles comprender. Se nos hace difíciles porque nunca vemos al Señor Jesús que rechace a nadie, ¿verdad? Pero en este caso el Señor parece que no le quiere conceder lo que ella pide. Así es que vamos comenzando en el capítulo 7, versículo 24. Vamos a leerlo todo. Dice, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido, y a la hija acostada en la cama. Vemos al Señor Jesús que viaja, sale de Israel, viene a la ciudad de Sidón y Fenicia, que son al norte de Israel, lo que es ahora Siria y Líbano, fuera del país, y dice que entró a una casa y no quería que nadie lo supiera. Y se nos hace raro, ¿verdad? ¿Se andaba escondiendo el Señor? Recuerden que otra vez les había dicho a sus discípulos, vamos a un lugar aparte a descansar, porque la gente, la turba lo aglomeraba, lo empujaba, y siempre querían algo, no los dejaban ni comer, mucho menos descansar. Y saben que en el cuerpo todos necesitamos descanso, hasta el Señor Jesús necesitaba descanso y no lo dejaban descansar ni a sus discípulos. Entonces se va fuera del país y llegan a otra ciudad y alguien lo reconoce. Y viene la mujer a pedirle que le conceda algo que necesita. Su hija está poseída por un demonio. Y claro, ¿qué madre no se preocupa por sus hijos? Toda madre. Y lo que quiero que veamos en esta ocasión, la persistencia de una madre. La persistencia de una madre. ¿Hasta dónde vamos a insistir y a rogarle al Señor que nos ayude? ¿Hasta dónde vamos a ir, hermanos? Hasta donde el Señor nos conteste la oración. Amén. La petición. Vemos esta madre, es como una madre osa. ¿Nunca han visto una madre osa? A ver que alguien quiera quitarle uno de sus ositos, de sus osesnos, a ver cómo le va a la persona, ¿verdad? Me acuerdo una vez que mi esposa fue a un retiro. Fueron a un retiro en la montaña, y las mujeres en el tiempo de descanso que les dan de descanso, se fueron a caminar y vieron a una osa con sus ositos. Y ahí andan siguiéndola, sacándole fotos. Cuando regresaron y le platicaron a sus esposos, todos los esposos las regañaron.
Me platicó a mí y yo también dije, ¿qué estaban pensando? ¿No sabes lo peligrosa que es una osa que trae a sus ositos? Es cuando son más peligrosas porque están defendiendo a sus criaturas. Y esta madre vemos que es como una madre que defiende a su hija con todo y viene al Señor a pedirle, a rogarle, insistirle que le conceda esto. Así es que podríamos llamar el amor de una madre osa, que no se rinde y está dispuesta a dar su vida por su hija. Y va a rechazarla al Señor Jesús, pero ella va a continuar. Y lo importante dice que es una mujer sirofenicia. Los fenicios y la gente de Sidón eran enemigos de Israel. Cuando el Señor mandó a Josué a tomar la tierra prometida, les dijo que destruyeran a toda la gente que había en esa área, incluyendo a los cananeos. Pero no lo hicieron, por eso hay muchos descendientes todavía, y por eso a través de los años esta gente fueron enemigos de Israel, enemigos acérrimos de Israel. Pero vemos que el Señor Jesús viene y esta mujer que no es judía, viene a sus pies. Viene a pedirle un milagro, viene a pedirle algo. Y el Señor, ya vimos, dice que el Señor Jesús al primero no le hacía caso. No le hacía caso. Si vamos yendo a Mateo capítulo 15, versículo 21. Es la misma historia, pero un poco diferente. Mateo nos da más información que aquí Marcos no nos da. Combinando los dos nos podemos dar una idea mejor de cómo sucedieron las cosas. En Mateo 15, 21 dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se fijan cómo le llama? Primeramente le llama Señor. Está reconociendo que este Señor, este es el Hijo de Dios, que tiene el poder de Dios para sanar. Y luego le llama Hijo de David. ¿Qué quiere decir Hijo de David? ¿Qué quiere decir? Que es el Mesías, el prometido de Dios. El que Dios había prometido a Israel. A través de la descendencia de David le dice Hijo de David y clama, le pide al Señor. ¿No es increíble ver que esta mujer que no es judía, es cananea, son de los enemigos de Israel, despreciados de Israel, tiene más fe que los judíos? Tiene más fe que los judíos, inclusive que sus apóstoles. Es lo que vamos a ver. Y miren lo que le dicen. Vamos a ver lo que dice enseguida. Dice en el versículo, todavía en Mateo 15, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos, le rogaban diciendo: despídala, pues da voces tras nosotros. ¿Ven la misericordia de los discípulos? ¿Ven el amor que tiene? Despídela, córrela, no le hagas caso. ¿Qué hicieron cuando el Señor Jesús les dijo? Esta multitud a la que le estaba predicando en el Sermón del Monte, dijo: tienen 3 días conmigo y no han comido. Y si los despido, se van a caer por el camino. ¿Y qué dijeron los discípulos? Despídelos. Él dijo: no, ustedes denles algo de comer. No tenemos nada. 200 denarios no sería suficiente. ¿Qué es lo que quieren? Vámonos deshaciendo del problema. Pero el Señor Jesús dijo: no, vamos a alimentarlos. Vamos, y el Señor hizo un milagro y los alimentó. Pero los discípulos no tienen en su corazón la compasión que tiene Jesús. Y nosotros tenemos que tener esa compasión por la gente que está dolida, herida, lastimada, enferma, despreciada, rechazada por el mundo. Y es lo que debemos de hacer nosotros, tener ese mismo corazón que tenía el Señor Jesús. Ellos decían: despídela, no queremos problemas, queremos descansar. A eso vinimos, ¿verdad? Señor, vinimos de vacaciones. Es como uno decir, podemos decir, a mí me gusta compartir el Evangelio con la gente, pero cuando voy de vacaciones no quiero que nadie me moleste. Estoy de vacaciones, si veo a alguien ahí perdido, no le voy a compartir el Evangelio porque estoy de vacaciones. Así estaban ellos. O sea, en otras palabras, no me importa que se vaya al infierno. Mientras yo descanse, él que se las arregle, ¿verdad? Pero el Señor tiene compasión.
La mujer sabe que no merecía el milagro. Ella reconoce que no es del pueblo de Israel, que no merece lo que pide. Dice enseguida, vámonos leyendo, dice, el Señor le dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿No se les hace demasiado fuerte? Muchos pastores no cubren esta escritura porque se les hace difícil ver a Jesús rechazar a alguien. Pero Jesús, Él dijo, yo no he venido sino para a la casa de Israel. ¿Saben por qué? Porque primero vino a predicar el evangelio a los judíos. Pero recordemos que después de eso el Señor le dijo a sus discípulos, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, a todos, comenzando en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los rincones de la tierra. No nada más en Israel ahora, en todo el mundo. Dios tiene un orden para todo. Primero vino a los de su casa. ¿Quién nos interesa más a nosotros que se salven? ¿El vecino o nuestros hijos? Nuestros hijos, ¿verdad? Entonces primero oramos por nuestros hijos. Y debemos de orar como esta mujer, con perseverancia, con fe, sabiendo que clamamos a un Dios que nos escucha, a un Dios que tiene misericordia, a un Dios que nos ama y le interesa nuestra vida. Él no nos creó para mandarnos al infierno, porque dice que Él no quiere que nadie se pierda. ¿Qué más sigue? Sino que todos vengan al arrepentimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, no nada más a los judíos, a todo el mundo. Dios quiere que todos vengan a la salvación. Pero primero comenzó por su casa. Cuando mandó a sus discípulos a predicar el evangelio, en el capítulo anterior, o en la parte anterior, dijo, los mandó de 2 en 2 y dijo, vayan a la casa de Israel, no vayan a los gentiles. ¿Por qué? Porque primero venía a los judíos, porque él mismo dijo, la salvación viene de los judíos. Y tenía que darle la oportunidad a ellos primero. ¿Qué es lo que hacía Pablo cuando iba a predicar? A toda ciudad que iba, primero iba a la sinagoga a predicar el evangelio a los judíos. Una vez que lo rechazaban, se iba a los gentiles. Pero primero iba a su familia, a su casa, a los de su linaje, de su nación. Y nosotros también debemos orar por nuestra familia, por nuestros hijos. ¿Tienen alguien que no ha venido a la salvación en su familia? ¿Todos? Sí. Bueno, todos yo creo, ¿verdad? ¿Hay alguien en nuestra familia tal vez que no ha venido? Tal vez. ¿Cuánto tiempo debemos orar por ellos? Todo el tiempo. Todo el tiempo hasta que vengan a los pies de Cristo. ¿Qué tal si me muero y no lo veo? Eso no es mi problema. Eso es problema del Señor. Él los va a traer a su tiempo. Yo he sabido de casos donde personas que estuvieron orando por un ser querido, murieron y no vieron a sus hijos o sus hijas venir a la salvación y después vienen a Cristo. Yo sé de un caso específico, estoy pensando en alguien en este momento que no recibió a Cristo cuando la persona estuvo orando a la mamá por toda su vida y no vino a la salvación, pero después que ella murió, él vino a la salvación. Nunca debemos de dejar de orar hasta que vengan a los pies de Cristo. Les digo, yo cuando vine al Señor, empecé a compartir el evangelio con mis hermanos, mi hermano y su familia. Y mi hermano se reía de mí, se burlaba de mí porque yo daba mi diezmo, porque yo iba a la iglesia y se reía de mí, decía, estás loco, te están robando, y bueno, me dice un montón de cosas. Y yo seguía orando por él y por mi hermana, y les compartía cada que podía, me daban la oportunidad. Y una vez estábamos en la casa de mi hermana, en el apartamento de mi hermana, y estábamos todos ahí. Y dice mi hermana, bueno, ¿por qué no nos hincamos y recibimos al Señor? Después de estarles compartiendo de la Biblia. Y todos nos hincamos, nos agarramos de las manos y oramos, y todos le entregaron su corazón al Señor. Después de eso, tengo un hermano en Chicago que no había visto por muchos años, y me dice mi hermano, el que vino al Señor después de mí, dijo, ¿sabes qué? Ahora tenemos que ir a Chicago a compartir el evangelio con nuestro hermano Samuel. Y fuimos hasta Chicago, hicimos el viaje específicamente con ese propósito de ir a compartir el evangelio. Le compartimos el evangelio y vino al Señor también. Y es lo que debemos hacer.
seguir adelante hasta que el Señor nos dé la respuesta. Vemos a esta madre que no se dio. El Señor le dijo, no es justo echarle a los perritos la comida de los hijos. Dice ella, sí, pero para mí las migajas son suficientes. ¿Saben, hermanos? Las migajas de Dios son un manjar para nosotros. Lo que al Señor le sobra para nosotros es algo maravilloso, ¿verdad? Y no es que le sobre, Él nos da lo mejor. Él nos ama, nos alimenta, nos cuida, nos sana, nos bendice, nos ayuda todos los días. Amén. Nos da la victoria en las pruebas, en las batallas que tenemos. No nos desanimemos jamás de seguir orando por nuestros hijos, por nuestros vecinos, por gente que conocemos, compañeros de trabajo que nos hacen la vida difícil, ¿verdad? ¿Saben por qué? Necesitan a Cristo. El problema, la razón que muchas veces son tan groseros, agresivos, bueno, chismosos y de todo, orgullosos, es porque no tienen a Cristo en su corazón. Y ¿saben una cosa? Nosotros somos la luz del mundo. Jesús dijo, somos la luz del mundo. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y luego dijo, ustedes son la luz del mundo. Una luz no se pone una lámpara debajo de una canasta o debajo de la cama. Nuestra luz debe de brillar en el trabajo. Amén. Saben que si tenemos que decirle a la gente, soy cristiano, tal vez no estamos brillando. Tal vez nuestro testimonio no es fuerte y firme y claro para que la gente diga, oh, tú eres cristiano, ¿verdad? O tú eres cristiana. ¿Cómo lo sabes? Se ve. Se debe de ver. Si tenemos la luz de Cristo en nosotros, debemos de reflejarla. Que el mundo vea que somos los discípulos del Señor y que nuestra vida refleja lo que decimos. Porque ¿cómo podemos compartirle el Evangelio a alguien después de que estamos hablando, chismeando de alguien o decir una majadería o algo y luego decirle, oh, déjame hablarte del Señor? Es decir, ¿y tú lo conoces? Oh, sí, soy cristiano. Van a decir, pues no parece. Tu comportamiento no va con tus palabras. Debemos de vivir una vida que honre y glorifique al Señor. Vemos que los discípulos aquí están fallando, ¿verdad? Pero saben que después que el Espíritu Santo vino sobre ellos, se convirtieron en los embajadores de Cristo, llevando el Evangelio, y sufrieron, todos murieron muertes de mártires, excepto por Juan, que fue el último que murió, pero según la historia lo metieron, lo quemaron en aceite para matarlo y no murió. ¿Cómo creen que quedó? ¿Cómo imaginan que quedó su cuerpo? Todo marcado, quemado. Y sin embargo después, cuando ya estaba anciano, es que los llevaban de iglesia a iglesia y los sentaban y les decía, hijitos, ámense unos a otros. Ámense unos a otros porque el amor es de Cristo. Y recuerden lo que dijo el Señor Jesús, que por nuestro amor nos van a conocer. El Señor los transformó completamente en nuevas criaturas. Al principio, cuando los conoció, eran tremendos. ¿Recuerdan cuando Jesús fue y pasaron por Samaria y no lo recibieron? Y ellos dijeron, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y que los consuma? ¿Ven el amor que tenían? No solamente hay que ignorarlos, no, hay que quemarlos, hay que chamuscarlos, hay que hacerlos carbón para que se les quite. A ver si así aprenden, ¿verdad? ¡Qué compasión! No. Pero sin embargo después se convirtió Juan en el apóstol del amor. Amén. Imagínense el cambio que hizo Dios en su corazón, y es el mismo que quiere hacer en nosotros y quiere transformarnos, porque ¿saben? Todavía no llegamos a la meta, ¿verdad? No. Todavía no llegamos a la meta. El retiro de la semana pasada era eso, terminar la carrera. ¿Cómo vamos a terminar la carrera? Con gozo y con ganas. Amén. ¿Va a haber descalabros, caídas en el camino? Claro que sí. Yo me acuerdo en 1968 en México, en las Olimpiadas, y ya sabrán que tengo unos cuantos años, y me acuerdo todavía de eso. Un corredor iba corriendo y de pronto se cayó y se le dislocó completamente la rodilla. Y no podía, llegó, y así siguió la carrera. Llegó al estadio, ya estaba casi oscuro, unas cuantas gentes quedaban en el estadio. Y cuando entró renqueando el pobre, la gente se paró a aplaudirlo. Y le preguntaron, ¿por qué no
abandonaste la carrera. Dijo, mi país no me mandó a renunciar, me mandó a terminar una carrera. Y como cristianos todos tenemos que terminar nuestra carrera. Amén. Todos tenemos que terminar nuestra carrera. Y la ventaja, como nos compartimos en el retiro, es no estamos compitiendo en una carrera unos con otros a ver quién gana. En esta carrera todos ganamos. Es una carrera que vamos a terminar cada uno a su tiempo y en su carril. Pero cuando uno cae, los otros podemos levantarlo, ayudarlo, porque después de todo no estamos compitiendo con él. Estamos ayudándonos unos a otros a terminar la carrera. Amén. Y cuando vemos que alguien cae, hay que animarlo a que continúe, a que vuelva a los caminos del Señor, que se congregue, que se entregue, que se acerque al Señor. Amén. Y orar por esa persona cuando no está aquí. Siempre oramos por los que no están por cualquier razón, solo Dios sabe. Oramos para que los vuelva. Amén. Si están enfermos, si tienen algún problema, solo Dios sabe. No juzgamos a nadie, oramos por todos. Amén. Oramos por todos. ¿Por qué? Porque en un tiempo nosotros vamos a estar en ese lugar también y vamos a necesitar no las críticas, sino las oraciones de Así nuestros es. hermanos y hermanas Amén. que oren, intercedan por nosotros, ¿verdad? Amén. Porque todos necesitamos, porque todos somos humanos y fallamos, nos desanimamos. ¿Quieren que les diga una cosa? Hay veces que yo no tengo ganas de venir. Dicen, ay caramba, ¿saben qué? Soy humano igual que ustedes. Y hay veces que estoy cansado, no me siento bien. Hoy en la mañana me levanté y un dolor de cabeza, me sentía todo mareado, caminaba y yo decía, pues ¿qué me pasó? ¿Y qué voy a decir? No, pues voy a llamar, si saben que no voy a ir. No, yo tengo que estar aquí, pero ¿tenía ganas de quedarme en mi casa? Sí. Y todavía tengo un dolor de cabeza y me siento medio mareado, pero tengo que seguir la carrera. Amén. Tengo que seguir la carrera porque a eso me llamó el Señor. No a renunciar, sino a terminar. Bendito sea. Y no importa cuánto dure, lo importante es que llegue, ¿verdad? Y es lo que el Señor nos llama a hacer. Que continuemos, que perseveremos como esta madre, que no se desanimó. El Señor le dice, la comida es para los hijos, no para los perritos. Y claro, en esa cultura los perros son despreciados. Ya. Los judíos llamaban a los gentiles perros, y es una palabra muy fuerte, sobre todo allá. Aquí los perros los queremos a veces más que los hijos, casi, ¿verdad? Ajá. Bueno, hay perros que merecen mejor atención que los hijos. Ya. ¿No se han fijado? Yo siempre digo, yo quiero ser la mitad. Yo me conformaría con ser la mitad de lo que mis perros piensan de mí. Mis perros piensan que yo soy lo máximo. ¿Saben por qué? Porque no importa qué horas llegue, me reciben bien. Así es. Si me bañé o no me bañé, no importa. Ellos vienen a mí y quieren abrazarme y lamberme y lamerme y todo, ¿verdad? Así es. Y por eso a veces aquí, sobre todo en este país, a veces los perros les dejan hasta la herencia. Híjole. Porque los hijos no vienen y el perro ahí está siempre a su lado cuidándolos. Pero en esa cultura no era así, los perros eran despreciados. Pero en este caso dice los perrillos que están en la casa, las mascotas. Esos a los que cuidamos, bañamos, cuidamos, abrazamos y todo. Pero dice la comida es primero para los hijos. Amén. Y ella dice, yo me conformo con las migajas, Señor. No pido que me des una silla en la mesa. Nomás déjame recoger lo que cae de las migajas. Saben que las migajas del Señor para nosotros son un manjar, ¿verdad? Amén. Porque nos sirven, el Señor nos cuida en todo lo que necesitamos. Amén. Amén. En todo nos cuida, en todo nos Así atiende. es. Ellos dicen, Señor, mándala, córrela de aquí. Y si es necesario, nosotros te ayudamos, ¿verdad? Prácticamente vámonos deshaciendo de ella. Pero el Señor tiene compasión de ella. Amén. Tiene compasión de ella. Porque el Señor es misericordioso. El Señor es compasivo. Y ¿saben lo que ella también le dice cuando viene a Él? Ella cree que lo puede hacer. Primero le dice Señor, que le está diciendo Señor. Eso es un título de deidad, como diciendo, tú eres Dios. Tú tienes el poder de sanar. Yo creo en ti. Y no solo eso, dice, hijo de David. Eres el hijo descendiente de David, el Mesías que los judíos han estado esperando y que los judíos ni siquiera reconocían. Una mujer cananea. ¿Recuerdan el centurión cuando vino al Señor Jesús y le dijo,
que tenía su sirviente enfermo, pero dijo, no tienes que ir, solamente di la palabra y mi siervo estará sano. Yo tengo autoridad, le digo a este ven y viene, le digo a este ve y va, y ve y va. Y dijo el Señor Jesús, se dice, el Señor se maravilló, dijo, no he encontrado tanta fe en todo Israel. De esta mujer también se maravilla por la fe que tiene, y eran gentiles. Nos dice Pablo en Romanos que el Señor usa a los gentiles para traer celos a los judíos. Oh, wow. ¿Por qué? Porque nosotros, bendito sea Dios que nos ha abierto los ojos, nos ha abierto el entendimiento y podemos ver quién es el Mesías. Que Jesús es el Hijo de Dios. Imagínense nada más, hermanos, pensemos en esto. Dios Todopoderoso, en majestad, en gloria, en adoración de todos los ángeles en el cielo, querubines, serafines, ángeles y qué sé yo, cuántos otros seres habrá en el cielo, adorando al Señor Todopoderoso. Y dejar la gloria, el Señor, dejar el cielo y venir a nacer en un establo, viviendo la vida más pobre, rechazado, despreciado, humillado, traicionado, rechazado y negado por su propia familia y crucificado por su propio pueblo, dejar todo eso y venir a sufrir tanto por nosotros. ¿Cuánto creen que nos ama el Señor? ¿Cuánto creen que nos ama el Señor? No podía hacer nada más grande por nosotros de lo que ya hizo. Nada hay que pudiera hacer, porque dice que Él vino y murió y sufrió la muerte de la cruz, la peor de las muertes que habían inventado los asirios, y los romanos la habían adaptado también. Y era la muerte más cruel de todas las muertes, crucificar a alguien. Y Él permitió que lo crucificaran para podernos salvar a nosotros, para podernos dar la vida eterna, limpiarnos de todos nuestros pecados. ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Cuánto más podría o te podía haber hecho? Nada. Fue hasta lo máximo, pagó el precio máximo. Dijo, nadie me quita mi vida, yo la pongo por mí mismo. Dijo, el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿No es maravilloso? Amén. El buen pastor da su vida por las ovejas. Dice, el asalariado cuando ve al lobo venir, corre y las deja. Dice, hay que se las arreglen, a ver cuántos sobreviven. Ahí volveré a ver cuántas quedaron vivas o heridas. El Señor Jesús no hace eso. El buen pastor da su vida por las ovejas. Dio su vida por nosotros. A esta mujer el Señor la está tratando de hacer, ¿cómo les digo? Confesar su fe que tiene en Él. Y le pone la prueba y sabe que la va a pasar. Y la señora, la madre, pasa la prueba, cree en Él y recibe lo que pide. El Señor se compadece de nosotros. Y decimos, ¿por qué no le concedió? Porque todavía no era el tiempo de los gentiles. Era el tiempo de los judíos. Pero aún así el Señor hizo la excepción. Ahora, déjenme decirles, hermanos, ¿podemos nosotros cambiar la mente, los planes de Dios a través de nuestra oración? ¿Cuántos creen que sí? Sí. Lo acabamos de estudiar en Isaías, Ezequías, ¿recuerdan? El Señor le dijo, pon tu casa en orden porque vas a morir. ¿Y qué hizo Ezequías? Se volteó hacia la pared, lloró y oró. Y nos dice la palabra de Dios que Isaías iba saliendo por el patio y todavía no llegaba, iba a la mitad del patio cuando el Señor le dijo, regresa. Y ve y dile a Ezequías que he oído su oración. Y le concedió 15 años más de vida. Cambió los planes que tenía. ¿Qué pasó con Nínive? ¿Recuerdan cuando el Señor mandó a Jonás a predicar la palabra? ¿Y qué hizo Jonás? Dijo, ay Señor, dijo, yo amo a mis enemigos y voy a predicarles. ¡No! Se dio la vuelta y se fue a contra y huyó en un barco. ¿Saben por qué? Porque los ninivitas eran los asirios, sus peores enemigos. ¿Y qué dijo Jonás cuando el Señor hizo el milagro y lo sanó? Dijo, yo sabía que tú eres un Dios compasivo, por eso no les quería compartir tu mensaje. Y dijo el rey cuando le dijo, 40 días y Nínive será destruida.
Ustedes todos se van a ir al infierno, en otras palabras, los va a destruir Dios. Y dice, desde el rey hasta el más bajo se humillaron, se vistieron de cilicio, de ceniza y se pusieron en ayuno y oración. ¿Y qué hizo el Señor? Los perdonó a todos, porque todos se arrepintieron. Y dijo el rey, tal vez el Señor tenga misericordia de nosotros, y el Señor la tuvo. ¿Por qué? Porque oraron y se humillaron. El Señor cambió los planes que tenía de destruirlos. Porque el Señor es compasivo. El Señor es misericordioso. A Israel en otra ocasión lo iba a juzgar también. Abraham interviene. Dice, tal vez el Señor tenga misericordia. Y el Señor la tuvo. El Señor es compasivo con nosotros. El Señor no le gusta. ¿A cuántos de ustedes, si déjenme preguntarles, y no levantan la mano, si no quieren, y si quieren, cuando sus hijos se portaban mal, ¿a cuántos de ustedes decían, ay, qué bueno que se portó mal, porque ahora me voy a quitar el cinto, le voy a poner unas buenas, para que se le quite y aprenda? No, ¿verdad? No nos gustaba disciplinar a nuestros hijos, ¿verdad? Pero lo hacíamos, ¿saben? ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo necesitaban. Porque si los dejamos así, se echan a perder. Han dicho, el que no discipline ahorita a sus hijos, la policía después va a tener que hacerlo. Pero los disciplinamos porque los amamos, pero no queremos hacerlo. Nos duele también a nosotros verlos llorar y verlos sufrir, ¿verdad? Pero a veces es necesario. Y el Señor permite pruebas en nuestra vida porque son necesarias para que crezcamos en la fe, para que aprendamos a depender de Él. Amén. Y le decimos, Señor, perdóname. Y el Señor es lo que quiere, perdonarnos y ayudarnos y bendecirnos. A toda una nación, de la gente más cruel, los ninivitas, y toda la nación se convirtió. Y el Señor les dio más de 100 años. Después fueron juzgados porque volvieron al mundo y al pecado y a la idolatría. Pero por toda esa generación y más, fueron perdonados. El Señor es misericordioso. Amén. Y quiere salvar a todos. Así es de que, hermanos, Él tiene misericordia. Él dice en Romanos 9:15, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. El Señor tiene misericordia, pero Él no quiere a nadie en el infierno. El infierno no fue creado para el hombre. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles caídos, para los demonios, no para el hombre. El problema, ¿saben qué es, hermanos? Que nosotros, el mundo, bueno, los cristianos no, pero el mundo está de parte del diablo. Y el Señor Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son de su hijo, el diablo, y las obras de él quieren hacer. El mundo se va al infierno porque rechazan el sacrificio de Cristo, rechazan al Hijo de Dios, lo que Dios, a quien mandó para pagar por sus pecados. Pero Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengamos a la salvación. Dios es misericordioso y compasivo, pero nosotros tenemos que obedecer y de nuevo persistir en oración, persistir en ayuno, persistir todos los días, acercarnos y crecer más en el conocimiento de Él y a través de su palabra. Tener esa relación, porque Dios va a hacer milagros en nuestras vidas. Va a hacer milagros en nuestras familias. ¿Cuántos en su familia han venido al Señor? Algunos, casi todos, ¿verdad? Yeah. ¿No es una bendición saber que estos hijos que Dios nos dio, vamos a pasar toda la eternidad con ellos? Amén. Que aunque nos separemos aquí por un ratito, es solo por un ratito, es un abrir y cerrar de ojos. Amén. Y de nuevo los vamos a ver allá. Pero ya no vamos a tener enfermedad, ya no vamos a tener tentación de pecar jamás. Y si tenemos buena relación con ellos aquí, va a ser mucho mejor allá. Y si no la tenemos aquí, allá sí. Y todo por la gracia y la misericordia de Dios. Así es de que tenemos que perseverar en orar si no han venido, y perseverar en oración a los que ya están en el camino para que continúen, no se desanimen.
Así es de que tengamos esa fe de que el Señor nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Estamos buscando al Señor con todo nuestro corazón. Tenemos que hacerlo con todo nuestro corazón. Oren por la comunidad. Primero por nuestra familia, ¿verdad? Luego por nuestros vecinos, compañeros de trabajo y luego por toda esta comunidad. Estamos haciendo planes de empezar a ir a evangelizar. Queremos formar un grupo de la Iglesia Español para ir a evangelizar. Porque, ¿saben? A pesar de que hay muchas iglesias, hay mucha gente que está perdida todavía. Así es. Y hay gente en ciertas áreas, les voy a decir como en Paradise Valley, lo que le llaman ahí cruzando Home Depot, es un área donde hay muchísimo vicio, muchísimo violencia, pecado y todo, y ¿saben? Esa gente está abandonada. Ya. Nadie va a buscarlos. Nosotros vamos a ir a buscarlos. Amén. Nosotros vamos a ir a compartir el Evangelio con ellos. Vamos a planear eventos, vamos a planear maneras para alcanzarlos. Porque el Señor Jesús dijo, vayan y prediquen el Evangelio. No dijo, espérense que la gente venga. Vayan. Vayan a llevar el Evangelio, las buenas nuevas de la salvación. Dijo, prediquen el Evangelio en Jerusalén y los de Judea van a venir, los de Samaria van a venir y los de los rincones del mundo van a venir a Jerusalén a oír el Evangelio. No, dijo, vayan. ¿Y saben lo que hizo la iglesia? No fueron. No. En Hechos 1:8 les da el mandato antes de ascender al cielo de que fueran a predicar. La iglesia se juntó y compartían y convivían y oraban juntos. ¿Y saben lo que sucedió? Dando la vuelta al versículo, les dijo en Hechos 1:8 y no lo hicieron. Entonces en 8:1 empezó la persecución. Ya. Y después que empezó la persecución, todos se regaron y ¿saben qué? Llevaron el Evangelio a donde Dios les había dicho. Ya. Si lo hubieran hecho voluntariamente, no hubieran necesitado persecución. Pero a veces el Señor, cuando no hacemos caso de una manera, nos aplica la vara de la corrección, ¿verdad? Así. Y tenemos que hacerlo y el Señor cumple su cometido. ¿Saben lo que hizo ese Mao Zedong en China en los años 60? Con el comunismo, a todos los cristianos, prácticamente que había en China en ese tiempo, estaban siendo perseguidos, despreciados, rechazados. Los metió de carteros. Era el trabajo más humilde porque, ¿saben? Tenían que ir a caminar por los cerros para llevar el correo. Y les dio el trabajo más humilde para castigarlos. Pero resultó al contrario, porque mandó a todos los carteros cristianos y donde quiera que iban y llevaban el Evangelio. Y en lugar de destruir la iglesia ha crecido muchísimo en China. Y sigue creciendo porque hay persecución. Y como dice, lo que el diablo trató para destruir la iglesia, el Señor lo usó para extender la iglesia por todo el país. Y hay cientos de miles de cristianos en China ahora. Y están mandando misioneros, evangelistas a otros países a llevar el Evangelio. Amén. Dios tiene un plan, pero es mejor hacerlo voluntariamente y que no nos tenga que forzar, ¿verdad? Así es que, hermanos, tengamos esa pasión de ver a las almas salvadas, de que vengan a los pies de Cristo. Ahora, otra cosa, ¿están sufriendo alguna enfermedad en su vida, algún problema en su vida, en su familia o algo? Dicen, es que Dios no me quiere, por eso me deja sufrir. A veces pensamos que Dios no me escucha mis oraciones cuando oramos y el Señor no nos contesta. Parece que no nos contesta. Déjenme recordarles a alguien que era un hombre justo, recto, que caminaba con Dios, agradaba a Dios y el Señor estaba bien orgulloso de él porque era muy bueno, un hombre justo, y ya algunos tienen el nombre en su mente, ¿verdad? Amén. Ya. En inglés le llaman Job, ¿no? Job. No, Job, ¿verdad? Job. El Señor está presumiendo de lo bueno que es su hijo y en lugar de protegerlo de Satanás, le dice a Satanás, ahí lo tienes, nomás no lo mates. Y lo pone y lo trata, ya sabemos toda la historia. Le mata a todos sus hijos, le roban todo su ganado, le destruyen, le queman todas sus cosechas, le arruinan la vida y casi lo matan, lo enferma de los pies, desde la coronilla hasta los pies, desde la planta de los pies.
Pero ¿saben por qué? Porque el Señor sabía que iba a pasar la prueba. Era un hombre que temía a Dios, amaba a Dios, servía a Dios y decía, este sí pasa la prueba. Por eso le dio la prueba, pero al mismo tiempo el Señor le dio fuerzas para que continuara en la prueba. Amén. Y al final de cuentas le dio más de lo que había perdido, ¿verdad? El Señor a veces, si somos santos, déjenme decirles, si somos santos, y la Biblia dice que somos santos, ¿verdad? Amén. Así es que si hacen tarjetas, pónganle santo o santa antes de su nombre. Porque es lo que somos en Cristo, ¿verdad? Amén. Dice Pablo, a los santos en Galicia, a los santos en Éfeso, a los santos, ¿verdad? Porque somos santos por lo que Cristo hizo por nosotros. Pero fíjense nada más que Dios a veces permite que sus santos sufran para perfeccionarlos, Amén. para purificarlos y hacerlos crecer en la fe, en el amor y en las obras. Si están sufriendo, es porque Dios tiene un propósito para ese sufrimiento. Recordemos eso, Dios no hace sufrir a sus hijos en balde. Dios no desperdicia nuestro dolor y nuestras lágrimas. Dios tiene un propósito. Pero debemos de entregarnos a Él y dejarlo que Él haga esa obra en nuestros corazones. Y decir, Señor, ¿por qué estoy sufriendo esta prueba? ¿Qué me quieres enseñar a través de esta prueba? ¿Hay algo en mi vida que no te agrada? Arráncalo, quítalo de mí, o enséñemelo para yo despreciar y rechazar ese pecado, esa actitud que hay en mi corazón, ese rencor que tengo contra alguien, esos celos, algo, lo que sea, Señor, revélame qué hay en mal en mí. Y debemos examinar nuestro corazón y decir, Señor, examíname y ve si hay algo mal en mí, como dijo David en el Salmo 51. Revélame qué hay en mi corazón que no te agrada. Y decirle, Señor, ahora que yo lo sé, lo voy a aventar de mi vida, arrancarlo de mi vida porque te quiero servir con todo mi corazón. Pero si estamos en los caminos del Señor, siguiendo al Señor y hay dolor, el Señor tiene un propósito para ese dolor también. A veces les voy a decir, los problemas que tenemos es porque nos metemos en ellos nosotros. A veces es nuestra culpa por las decisiones que hacemos. Pero muchas veces es porque el diablo nos está zarandeando porque estamos siguiendo y sirviendo al Señor. Y el Señor lo permite para purificarnos y hacernos crecer. A esta mujer la estaba probando su fe, poniendo la prueba para que demostrara que tenía fe en Él. Y se lo concedió. Ahora vamos a ver otro milagro que hace el Señor Jesús con un sordomudo. Dice en el versículo 31, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, regresó a Israel, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Y la razón que usa esta palabra Efata es del arameo, es porque el Evangelio de Marcos está dirigido a los romanos, a gentiles, y ellos no conocen las palabras en arameo o en judío, y él las explica. Pero se fijan lo que hace el Señor Jesús, le pone los dedos en las orejas, escupe en su dedo y le toca la lengua. A la hija de la mujer sirofenicia simplemente dio la palabra y expulsó el demonio. El Señor Jesús no lo podemos poner en encerrarlo. Es Dios Todopoderoso y hace las cosas como Él quiere. Pero todas funcionan, todo lo que hace resulta bien. Y en este caso, le toca la lengua, dice, y al momento fueron abiertos sus oídos, versículo 35, y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y entonces eso le impidió a él moverse libremente y hacer otras cosas, sanar y hacer otros milagros.
Cuando no le hacemos caso al Señor, complicamos las cosas, ¿verdad? Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Enfoquémonos en esto, y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. El Señor todo lo que hace lo hace bien. Lo que está haciendo y lo que ha hecho, lo que está haciendo en nuestras vidas tiene un propósito. Y todo lo hace bien. Dice la Biblia que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. En el momento en que nosotros nacimos, somos ya eternos de ahí en adelante. Lo que depende es dónde vamos a pasar la eternidad. En el cielo o en el infierno. Pero los que hemos venido y recibido a Cristo sabemos dónde vamos a pasar la eternidad. Y a los que no lo han hecho hay que hablarles, para que se arrepientan y entreguen su corazón al Señor. ¿Pero no es maravilloso? Que el Señor todo lo hizo bien. ¿Recuerdan cuando lo estaban acusando? Dijo, ¿quién de ustedes me acusa de pecado? ¿Podemos nosotros decir eso? No, ¿verdad que no? Solo el Señor Jesús. Porque si decimos, ¿quién me acusa de pecado? Simplemente hay que preguntarle a los que nos conocen, ¿verdad? Y ahí nos descubren y nos ponemos la cara colorada, ¿verdad? Mejor que no le pregunten, mejor confesamos, ¿verdad? Sí, he cometido pecados, pero el Señor todo lo hizo bien. Todo lo que hizo, lo hizo bien. Imagínense. Y lo hizo por nosotros. ¿Saben por qué lo hizo bien? Porque nosotros no podemos hacerlo bien. Porque para agradar a Dios hay que hacerlo todo bien. Pero nosotros no podíamos. Él lo hizo por nosotros. Él cumplió la ley perfectamente. O sea, Él guardó todos los mandamientos que nosotros no podemos guardar. Todo lo hizo a nuestra cuenta, para nuestro mérito, y nosotros ahora vamos a disfrutar por toda la eternidad el fruto de lo que Jesús hizo por nosotros, porque todo lo hizo bien. Y nosotros nos maravillamos, ¿verdad? De la grandeza, de la gracia, de la gloria de nuestro Señor. Y por eso le damos la honra y la gloria, porque todo lo hizo bien en nuestras vidas, y todo lo hizo bien en este mundo, y todo lo va a hacer bien por toda la eternidad por nosotros. Padre bendito, le damos las gracias, Señor, por todos los milagros que hizo el Señor Jesús y los que sigue haciendo. Le damos las gracias, Señor, por lo que ha hecho en la vida de nuestro hermano Tomás. Le pido, Señor, también le pedimos por Gary, que se está recuperando de su accidente, Señor, que está dolido, adolorido, moreteado. Señor, sánalo completamente. Sánalo y restáuralo. Por Fred también oramos por él, y todo el que tenga necesidad de su toque, Señor. Ponga su mano sobre cada enfermo, Señor, y enferma, y restaure su salud. Restáurale, Señor, la alegría, el gozo, la energía. Bendígalo, Señor, y haga esa obra maravillosa en cada vida y en cada cuerpo y en cada corazón. Señor, usted todo lo ha hecho bien. Y le damos la honra, le damos las gracias y lo glorificamos, porque usted todo lo hace bien. Gracias, Padre bendito, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga, y vamos a darle la honra y la gloria al Señor en alabanza ahora.